Te damos la bienvenida a Claudio Romero, legislador porteño y además ha sido durante muchos años, estuvo a cargo de la Secretaría de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que nos ayude a pensar, a reflexionar acerca de esta inseguridad de cada día, de esta violencia, de esta delincuencia cada vez más violenta en un país donde no es que falten leyes. Leyes hay suficientes, pero bueno, ¿qué rol tiene la justicia en la aplicación de leyes y además, a mi entender, la política? Porque creo que la política tiene una deuda inmensa con la ciudadanía en este aspecto. Claudio, buen día. Buen día, Clara, y lo primero que quiero remarcar es tu editorial. La verdad que estoy totalmente de acuerdo con las palabras y ascribo totalmente a lo que dijiste al comienzo, porque como primera reflexión me parece que en esta charla lo que podemos decir es que si el poder de policía lo tiene el Estado en cuanto a la materia de seguridad y el Estado abandona ese poder de policía, lo más probable es que el ciudadano entienda que si el Estado está ausente, el mismo ciudadano, cuando está en peligro, es el que debe ocupar el rol del Estado. Y entonces ahí es donde entramos en problemas. Y lo que estoy diciendo es que una víctima siente que se tiene que defender, siente que tiene que defender a su familia porque no lo están defendiendo. Entonces, lo que estoy diciendo es, como vos aclaraste, lo que estoy contando es una descripción, no es una apología del delito, sino describir la realidad por la cual estamos atravesando. Podemos poner en contexto la pandemia, podemos poner en contexto la angustia y el momento psicológico que está viviendo la Argentina. Hay muchos estudios, los estuve viendo anoche y algunos esta mañana, pero lo que no podemos permitir es que los jueces y los fiscales, vos también lo dijiste, siempre trabajen en beneficio de los malos y no de los buenos. A ver, entonces la política, sí. ahí para cerrar, la política lo que debe hacer es pedirle perdón a la sociedad y ponerse a trabajar rápidamente para modificar las libertades y las excarcelaciones anticipadas. Eso es lo que debemos hacer urgentemente, para que no haya ninguna duda. Para que todo aquel que tenga que estar preso, esté preso. A ver, la delincuencia, decimos, es cada vez más violenta y en pandemia, donde se está profundizando más es sobre la propiedad privada. A mí lo que me preocupa es que esto lo reconocen los mismos referentes de distintos ámbitos de seguridad del país, que esto se está complicando. Bueno, ¿cómo salimos? Porque si tenemos leyes, a ver, las hay, ¿cómo tratamos de proteger al ciudadano? ¿Qué se puede hacer, pero de manera inmediata, ya desde la política y desde la justicia? ¿Qué hay que cambiar? Mirá, lo que hay que cambiar es el rol del Estado, pero cuando digo el Estado no es el gobierno que está en este momento ejerciendo la presidencia, porque el Estado es el poder ejecutivo, claro, el poder legislativo y el poder judicial. Y lo que estamos en la peor crisis en los últimos 30 años es del sistema judicial. Y escuchamos que quieren hacer reformas, pero nunca reformamos las cuestiones comunes, los delitos que hacen a la gente. Entonces, la política discute en beneficio de la política muchas veces, y esto es donde digo que la política tiene que pedir perdón como parte de ella. Yo también me hago cargo y ponernos a legislar con la materia, y si no, aquellos fiscales como Rivas, que hay que decirlo, hay que poner la foto, hay que ir a decirle a la puerta de la casa por qué toma las actitudes que toma en contra de los buenos siempre. El maltrato que recibió Jorge parecía, no solo no se respetó ningún derecho humano, sino tampoco se respetó la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Pero aparte, cada delito, Claudio, y no necesariamente que termine de manera trágica como terminó la historia de Ríos, o del señor de Mar del Plata, o del zapatero de Flores, que terminaron con una muerte, y si a eso sumamos al matrimonio de Oberá y a Hugo de Granadero Baigorria, que terminaron golpeados brutalmente casi hasta la muerte, es un antes y un después.
no hay vuelta atrás, se arruina la vida para el que la pierde y se arruina la vida para todo el entorno. Quiere participar y preguntarte Damián Dipache, que nos acompaña cada sábado acá en la Mesa de lo Justo y Necesario. Claudio. Claudio, Sí, mi pregunta es, el ciclo de la inseguridad en la tercera edad se dio primero una chanza, casi un engaño con el cuento del tío, después vino el ciclo de la inseguridad por la fragilidad de una persona de tercera edad en la calle, ahora directamente irrumpen en la propiedad privada de esta persona. ¿Qué mensaje podés dar vos respecto de que aquel que se defiende es el que termina castigado? Mira, vuelvo a repetir, es muy difícil porque hay un hilo delgado entre hacer apología del delito y decir lo que uno piensa y lo que uno cree que es. Cuando vos tenés lo poco que tenés o tengas lo que tengas, es como el caso del zapatero, vendiste un par de zapatos desde que abriste de la cuarentena y al otro día vienen a robarte, aunque sea con una pistola. Esa persona se defiende porque no hay forma humana de no reaccionar, porque te ponen entre la espada y la pared, entre tu vida o la de tu grupo familiar y de la persona que viene a atacarte. Aquel que viene a atacarte con premeditación. Aquel que se está defendiendo no tiene ningún tipo de premeditación, por el contrario. Lo que tiene es una cuestión emocional que la define en el momento, que algunos lo hacen con más valentía y otros con menos valentía, unos con más arrojo y otros con menos arrojo, pero no es materia de discusión. Lo que digo es que esto que vos preguntás, cada vez las personas mayores son más vulnerables. ¿Por qué? Porque tienen el don de creer en la gente todavía. Algo que se llama ingenuidad en el siglo XXI. Porque lo que tienen el don es de ser buena gente y de creer en la gente. De hecho, Claudio, el matrimonio de Oberá, que termina brutalmente golpeado y terminan los dos internados, simplemente para que los delincuentes le robaran un celular. Lo pienso y me indigno de la manera que los golpearon. Los engañaron, le tocaron la puerta vestidos de enfermeros, diciéndole que estaban en la zona repartiendo barbijos y que tenían que firmar la entrega de barbijos, y cuando el señor se fue a buscar una lapicera o los anteojos para poder firmar, les entraron a la casa y los apalearon. La gente está harta de que la muelan a golpes. Lo último, Claudio, para ir cerrando, y necesito tu lectura política. ¿Por qué en la Argentina no hay estadísticas acerca de hechos violentos y de inseguridad desde el año 2014? El último registro que tengo con respecto a esto, es una investigación que realizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre inseguridad, y después no hubo más estadísticas. Si no hay estadísticas, si no hay números, no se pueden implementar medidas. O se hace más difícil implementar y trabajar de manera coordinada. Explícame por qué. Bueno, yo te digo, el Sistema Nacional de Información Criminal, la última vez que registró fue en el año 2018, por lo menos los datos que yo tuve acceso. Te cuento que acá hay un problema de Estado, porque cuando cambia un gobierno lleva estadísticas y el otro no lleva. Un gobierno lleva mapa del delito y otro no. Estas son las cosas que la política se tiene que poner de acuerdo más allá de los partidos políticos. Si nosotros no hacemos un mapa del delito, si nosotros no hacemos estadísticas, no sabemos contra qué enemigo estamos luchando. Yo quiero dejar una pregunta. ¿No sabemos o no queremos saber contra qué enemigo estamos luchando? Porque la otra es, hay cuestiones por errores y hay cuestiones por omisiones. Entonces me parece que en esto sí nos tenemos que poner de acuerdo. Cuando decimos nos tenemos que poner de acuerdo en la cuestión social, bárbaro. Nos tenemos que poner de acuerdo en la cuestión económica, pero también nos tenemos que poner de acuerdo en la cuestión judicial y en la cuestión de seguridad, que es como la materia primaria para que una sociedad se pueda construir en paz. Porque si nosotros no podemos, que un jubilado que trabajó toda su vida, que debemos respetarlo, que es nuestro reservorio, nuestro patrimonio cultural viviente, la historia viva, que la podemos tocar, dejamos que cualquiera avance en su casa, los golpee, y encima cuando se defiende, pensando en defender a otra persona que puede ser pariente que viva en la casa de al lado, que es tan grande o más grande que él, lo tratamos como un delincuente, o tenemos los valores trastocados. Entonces me parece que como sociedad, ya no solo la dirigencia política, ya no solo el modelo judicial y el sistema judicial de la Argentina, sino la sociedad tiene que empezar a reclamar estas cosas, porque si nos quedamos callados, vamos a ir cada vez en peor. Repasaba un estudio
psicológico que se hizo en la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina los primeros 60 días de la pandemia. Y justamente los más afectados son los jóvenes entre 18 y entre 25 y 30 años. Miremos esa parte, porque también el miedo que nos metieron y el tema de no ver la luz al fondo del camino hace que los delitos sean más violentos, ya no solo en la Argentina. Ahí también hay datos internacionales muy buenos. Digo, primero en la primera etapa bajaron los delitos, pero después volvieron los delitos y cada vez son más violentos en México, en Colombia, en Argentina. Tenemos que ir viendo estas cuestiones, pero como sociedad tenemos que plantearnos dónde queremos ir y reclamar a nuestra clase dirigente en todos los órdenes, como reclamamos cuando no nos alcanza el sueldo en un tema económico, cuando reclamamos en una cuestión social, reclamemos en el tema justicia y seguridad. Pongámonos de acuerdo como sociedad. Claudio Romero, muchísimas gracias por tus reflexiones y por ayudarnos a pensar todo lo que está pasando, que es tan doloroso y tan triste. Gracias. No, gracias a vos, un abrazo grande a Dipache para vos, Clarita, y la audiencia. Muchas gracias.